Todas las puertas de mi casa han sido arrancadas de las bisagras, sin contar la de la entrada, que es segura. Siempre llevo conmigo un tope de puerta. Cuando la gente me pregunta por qué no puedo estar cerca de puertas cerradas, les digo que es el miedo paralizante de un trauma no procesado. En cierto sentido, no miento, pero se aleja de ser cierto. Cargamos con tantas cosas pesadas en la conciencia que se convierten en parte de nuestra personalidad. La vida sin esa carga es imposible de imaginar, pero llega un momento en la vida en que tenemos que soltar el peso muerto. Algunas personas tienen la suerte de hacerlo pronto. Esas personas experimentan la vida al máximo sin esa nube oscura que se cierne sobre ellos. Otros, como yo, se aferran a sus grilletes, porque hay belleza en el dolor, porque sin él nos despojaríamos de todo lo que nos es familiar, y ya ni siquiera sabríamos quiénes somos. Espero que lo que estoy a punto de compartir me traiga una sensación de cierre que he estado buscando todos estos años. 20 años antes, mi padre recibió una oferta de trabajo que obligó a nuestra familia a trasladarse a Woodbury, Oregón. Para un adolescente acostumbrado a la vibrante vida urbana de Portland, fue un cambio brusco. Era demasiado joven y estaba demasiado absorto en mi propio mundo para apreciar la vasta extensión de abetos y pinos que caían en cascadas sobre las colinas agitadas, la tranquilidad que ofrecía el abrazo de la naturaleza y la calidez y camaradería de las pequeñas comunidades. Aún recuerdo el calor que hacía aquella mañana de mayo cuando llegamos frente a nuestra nueva casa. Recuerdo a mis padres maravillados con la casa, hablando de la vida en el pueblo con optimismo. Algunos vecinos habían venido a presentarse a mis padres. Como todo adolescente amargado, entré en la casa y subí a la que esperaba que fuera mi habitación una vez que nos instaláramos. Durante los 15 minutos siguientes, la realidad de mi nueva vida empezó a caer sobre mí con un peso aplastante. Sin una forma adecuada de mantenerme en contacto, no pasaría mucho tiempo antes de que mis amigos se olvidaran de mí. Así es la vida, supongo. Cuando somos jóvenes, cada problema parece el fin del mundo. Si supiéramos entonces lo fácil que lo teníamos. Las amistades surgían de miradas compartidas, juguetes lindos o la coincidencia de estar en el mismo sitio. A medida que crecemos, esas amistades se transforman en algo con capas de profundidad. Ya no se trata solo de divertirse en el momento, se trata de crisis existenciales y de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Ahí es donde a menudo se bifurcan los caminos. En esa encrucijada en la que lo amplio se encuentra con lo específico, a menudo nos damos cuenta de que no siempre es una pelea lo que acaba con la amistad. La mayoría de las veces, es la marcha constante de la vida la que nos separa. A veces, las personas cambian. Eso me lleva de nuevo a Woodbury. Mi contemplación se vio interrumpida cuando mi madre me llamó para que bajara a conocer a los nuevos vecinos. Gruñendo, me dirigí a la puerta principal, esperando ver a una anciana con una bandeja de galletas de menta o a un matrimonio del otro lado de la calle mostrando sonrisas tensas. En lugar de eso, me encontré con un chico y una chica de mi edad. Una sorpresa inesperada. «Hola», me dice la chica. «Me llamo Nicole». Era muy guapa. Grandes ojos color océano. Eso fue lo primero que noté en ella. Bajita y con el pelo pelirrojo recogido en una coleta. La forma en que me miraba incesantemente con fascinación sugería que las caras nuevas en el barrio eran una novedad. El chico larguirucho que estaba a su lado podría haber compartido su entusiasmo, pero el largo flequillo que le cubría parcialmente la cara hacía difícil saberlo. Tenía la espalda encorvada, tal vez para alcanzar los bolsillos de los pantalones caídos en los que hundía las manos, y cuando habló, lo hizo con una voz profunda y resonante que desmentía su esbeltez. «Hola, James. Vivimos cerca». Señaló la calle con el pulgar. Por un momento, enderezó la espalda y cuadró los hombros, como si siguiera el eco de un recordatorio, tal vez un adulto que lo reprendía por su postura incorrecta. «Hola». Fue todo lo que pude decir. No me gustaban esos pares de ojos clavados en mí. Me sentía como un animal en el zoo, allí para entretener a esos dos visitantes. Mi madre debió notar mi vacilación, porque me puso una mano en el hombro e hizo la presentación por mí. «Este es Chris. Acabamos de mudarnos aquí desde Portland», me dijo. El calor se apoderó de mi cara. Me sentía avergonzado delante de las dos personas que podrían convertirse en mis nuevos y posiblemente únicos amigos en Woodbury, y mi lengua se negaba a cooperar. «Genial», dijo James, «encantado de conocerte». Nicole sonrió. Cuando lo hizo, mostró una hilera de dientes torcidos,
torcidos de una manera bonita. Incluso con mi padre hablando con un vecino que se parecía mucho a un padre típico de los suburbios como ruido de fondo, el silencio que se extendió entre Nicole, James y yo fue incómodo. Finalmente, fue Nicole quien rompió el silencio. Íbamos a ir por un sendero a las afueras del barrio. Hay un sitio genial para pasar el rato. ¿Quieres venir? Mi instinto inicial fue mirar a mi madre en busca de aprobación, pero me resistí, porque no quería anotarme ningún punto negativo extra en la primera impresión. Claro. A la mierda, hagámoslo, dije en una rara muestra de blasfemia delante de ella. Entonces la miré. La ronda de reprimendas que esperaba por las palabrotas no llegó, pero pude ver cómo sus labios se tensaban en una mueca efímera, lo suficiente para decirme: tienes suerte de que tus amigos estén aquí. Estate en casa para la cena, dijo en su lugar. James sacó las manos de los bolsillos y se puso en cabeza. Daba pasos largos, como de cigüeña, arrastrando por el suelo sus ya sucias perneras. Recuerdo que pensé que mi madre nunca me habría permitido estropear unos pantalones así por el mero hecho de parecer interesante, pero también envidiaba a James por esa aparente libertad. Durante los primeros minutos de caminata, no hablamos, y el aire estaba tenso con ese silencio, como si los tres estuviéramos pensando en cómo iniciar una conversación sin ser demasiado cursis al respecto. Entonces, ¿cómo es la vida aquí? Cuando me di cuenta de lo estúpida que sonaba esa pregunta, las palabras ya habían salido de mi boca. Aburrida, dijo Nicole. Tiene sus ventajas, dijo James. Creía que todo el mundo quería irse de la pequeña ciudad en algún momento. Enarqué una ceja. Mudarse a un sitio más grande. Todo el mundo normal, dijo Nicole. No veo la hora de graduarme y dejar este agujero de mierda. ¿A dónde piensas ir?, le pregunté. No lo sé. A algún sitio grande. Un lugar donde nadie me conozca, donde pueda hacer el ridículo en un sitio lleno de gente y no preocuparme de que todo el pueblo se entere el resto de mi vida. Parecía que Nicole hablaba por experiencia propia o ajena. Oh, vamos. Bob Perry no es así, dijo James. Nicole lo miró. A la señora Coate se la sigue conociendo como la dama de los gatos, y lleva muerta 20 años. Es un título bastante claro. Bueno, no lo sería en una gran ciudad. Allí podrías hacer lo que quisieras y ser lo que quisieras y nadie miraría siquiera en tu dirección. ¿Y sabes por qué? Porque allí a la gente no le importa. Tienen sus propias vidas ocupadas y hay demasiadas damas de los gatos para que presten atención. ¿Verdad, Chris? Se giró, esperando a que yo opinara. En realidad no podía decirlo, porque Nicole me estaba dando perspectiva sobre algo que había sabido toda mi vida. Para alguien que creía desde pequeño que el cielo era azul, cualquier cosa contraria parecía descabellada. Había crecido en una ciudad, y eso me hizo insensible a las ventajas de la privacidad y las oportunidades que ofrecía. Vivir en un pueblo pequeño tiene sus ventajas, repitió James. Ah, sí. Dime algunas, insistió Nicole. Hay seguridad en ello. Conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce. Sabes que puedes contar con tus vecinos. Es una comunidad de verdad, no un laberinto de ratas atestado de tráfico y lleno de gente que está muerta por dentro trabajando como esclavos de la mañana al atardecer para sus señores corporativos. ¿Preferirías trabajar en el cine local el resto de tu vida?, preguntó Nicole. Preferiría cambiar el dinero extra por algo de paz y tranquilidad. Quiero decir, escucha. Se detuvo y levantó un dedo. Nicole y yo también nos detuvimos bruscamente. ¿Oís eso? El suave vaivén de los árboles al viento. A lo lejos, la migración del motor de un coche. Un gorjeo ocasional de las copas de los árboles. Nunca había vivido en un barrio tan sereno como este. Las sirenas de la policía y de las ambulancias eran mis nanas y mi ruido blanco. Este silencio era desconcertante. Conllevaba demasiado vacío, demasiado espacio para cavilar. Supuse que el vacío abisal solo se amplificaría con la llegada de la noche, sobre todo en las horas de calma mientras intentaba dormir. Era entonces cuando el cuerpo se relajaba y la mente se ponía a trabajar, llenando los espacios en blanco con una recopilación de todos los momentos embarazosos que nos hicieron cuestionar nuestra competencia como seres humanos. Es demasiado silencioso. ¿Cómo se duerme la gente cuando está así?, pregunté. Te acostumbrarás después de un tiempo, dijo James. Si eso significaba que me adormecería en esta monotonía de vida,
entonces no quería acostumbrarme. Seguimos caminando hasta la linde del bosque, que presumiblemente marcaba el límite del barrio. Volví la vista hacia mi nueva casa. Aún podía ver a mi padre al frente, pero como una figura distante, imperceptible. ¿Vienes?, preguntó James. Giré la cabeza hacia ellos para verlos de pie al principio del sendero. ¿A dónde vamos?, pregunté. Es un buen sitio para pasar el rato. Ya verás, dijo Nicole. Debió notar mi reticencia, porque dijo, te llevaremos a casa antes de cenar. Te lo prometo. Otra punzada de vergüenza, que enseguida reprimí. Ya había decidido que quería formar parte de la pandilla de James y Nicole. El sendero serpenteaba entre los árboles, cuyo denso follaje formaba un parazón natural sobre nosotros. Las ramas secas crujían bajo nuestros zapatos, con un eco agudo y satisfactorio en la quietud del aire. De vez en cuando, algo pequeño se deslizaba entre la maleza. Era un mundo completamente distinto. Silencioso, pero no de la misma manera. Cuanto más nos adentrábamos, más evidente se hacía, porque no era el típico sendero utilizado para hacer senderismo. Aquí no había señales de actividades frecuentes. Solo el delgado y maltrecho sendero que seguíamos en línea entre los entrelazados árboles. Este bosque pertenecía a los adolescentes, no a los adultos. Era nuestro dominio, un santuario lejos de miradas indiscretas donde nosotros éramos los gobernantes. He dicho nosotros porque ya me sentía parte del santuario interior que Nicole y James habían formado. En algún momento, James se detuvo. Señaló fuera del sendero a su izquierda y dijo, por aquí. ¿A dónde vamos?, volví a preguntar, con un atisbo de incertidumbre que me instaba a retroceder. Es mejor que te lo enseñemos, dijo Nicole. Señaló la roca que había en la hierba. Este es el primer punto de referencia. Recuérdalo. Hablaba como si yo fuera a venir aquí más a menudo. En ese momento, supe que lo haría, si no por el reposo que ofrecía este lugar, si por Nicole. Si esos ojos azules no fueron suficientes para convencerme, entonces la sonrisa lo fue. Nunca subestimes las hormonas de un adolescente. Caminamos por los altos tallos de hierba durante unos minutos hasta que llegamos a un claro. En medio del terreno había una abertura que descendía hacia una negrura tinta. ¿Qué es eso?, pregunté. James ya estaba bajando por la escalera que había en el agujero. Nicole me dirigió una mirada tranquilizadora. Merecerá la pena. Confía en mí. Ella fue la siguiente en bajar. Me quedé solo en el cielo abierto, me acerqué a la abertura y miré hacia abajo. Podía distinguir vagamente dos siluetas que se movían en la oscuridad. Vamos. La voz de James sonaba metálica. Puse el pie en el primer peldaño. La escalera chirrió en señal de protesta. Todo estaba oxidado, tintineaba a cada paso que daba, el hedor de una herida inminente, o algo peor, se cernía sobre mí, royéndome la nuca. Muy pronto me vi sumido en la oscuridad. Todo lo que tenía como orientación era la luz del día que entraba a raudales desde arriba. Al atreverme a mirar hacia abajo, una espesa oscuridad parecía congelarse a mis pies. Ya casi estás aquí, dijo Nicole. Su voz sonaba cercana y lejana al mismo tiempo. Era el impulso que necesitaba. De algún modo, mis ojos se adaptaron a la oscuridad cuando llegué al fondo. Cuando mis pies tocaron la resbaladiza superficie del suelo, recé en silencio para no resbalar y romperme el tobillo. Nicole me miraba con una sonrisa complaciente. James, por su parte, jugueteaba con algo junto a una pared que yo no podía ver. Momentos después, una lanza de luz atravesó la oscuridad. Me pasó la linterna directamente por los ojos, cegándome momentáneamente. Por aquí, dijo, avanzando por el túnel, que yo no había visto hasta entonces. Vaya, dije, mi voz sonó amplificada en el espacio cerrado. Eché un último vistazo a la luz del día que me resultaba familiar y seguí a mis compañeros por el túnel. Mis zapatos chapoteaban en los charcos poco profundos. En 2 ocasiones extendí una mano para apoyarme en la pared cercana, pero mis dedos se resbalaron por la suciedad. La fascinación que sentía por aquel lugar contuvo mi inquietud. ¿Cuántas veces puede un adolescente explorar un túnel? ¿Alguien más conoce este lugar?, pregunté. No. Solo Nicole y yo, dijo James desde el frente. Me sorprende que nadie lo haya descubierto todavía. Tanto Nicole como James se callaron apenas una octava, y fue entonces cuando supe que había dicho algo que no debía. Nicole torció el cuello hacia mí. Teníamos un amigo. Fue él quien descubrió este lugar. ¿Qué le pasó?, pregunté,
aunque sabía que no debía. Un momento de pausa permaneció entre nosotros, como si Nicole y James estuvieran intentando decidir quién debía ser el que me lo contara. Él dejó Bob Perry, dijo James. Creo que sus padres consiguieron un nuevo trabajo o algo así. Había resentimiento en su voz, tal vez incluso ira, hacia ese amigo anónimo. El comportamiento de Nicole, por otro lado, traicionaba, ¿era dolor? ¿No te dijo por qué tenía que irse? Le pregunté. Todo pasó deprisa, dijo Nicole. Oye, no importa. Andrew se ha ido, pero nosotros seguimos aquí, dijo James, pero el tono de su voz era demasiado alto. Debíamos de llevar 20 minutos caminando antes de llegar a otra escalera. Esta ascendía hacia la negrura. James subió primero. Nicole y yo observábamos cómo el cono de su linterna se movía cada vez más hacia arriba. Cuando llegó arriba, un fuerte gemido metálico retumbó en el aire. Entonces James apuntó su linterna hacia abajo y dijo, «Vale, ¿quieres ir primero?», preguntó Nicole. Asentí con la cabeza. Esta escalera estaba más firme en su sitio, aunque igual de oxidada y con un peldaño perdido del que James me había advertido justo antes de que me saltara el escalón invisible. Cuando llegué arriba, me ayudó a subir. Albergaba mucha fuerza para alguien tan huesudo. «Gracias», le dije. Nicole se unió segundos después. Me fijé en lo que me rodeaba. Lo primero que percibí fue el olor agrio de los lugares viejos. El viejo y descolorido papel de las paredes se despegaba y dejaba ver el yeso. Había telarañas en las esquinas del techo. Dondequiera que la luz del sol se asomaba por las rendijas, el polvo giraba de forma errática. ¿Dónde estamos?, pregunté. Es una casa abandonada, dijo James. Se agachó y cerró la escotilla. Las bisagras produjeron otro antiguo caterbaúl antes de que la tapa se cerrara de golpe. James apagó la linterna. A pesar de las ventanas tapiadas, había luz suficiente para recorrer la casa sin linterna. Vamos. Te daremos una vuelta por el lugar, dijo Nicole. El resto de la casa estaba igualmente destartalado. Los muebles, las mesas, las barandillas, las estanterías y otras superficies presentaban una fuerte pátina de polvo, testimonio de su abandono. En algunos lugares, el suelo de madera se había levantado, con protuberancias que inclinaban y derribaban los muebles. Las puertas permanecían entreabiertas, perpetuamente atascadas por el suelo que les impedía moverse. En el piso inferior, una sala de estar se extendía en grandeza, sus paredes adornadas con fotos enmarcadas de la naturaleza. Un televisor roto era una reliquia olvidada, y frente a él, una mesa de centro antigua, estropeada por el tiempo. El suelo de la cocina, que antes era de linóleo impoluto, ahora delataba su edad con los bordes que se curvaban como las esquinas de un viejo mapa. James y Nicole me guiaron escaleras arriba. El rastro de polvo barrido mostraba qué partes de la casa utilizaban con frecuencia. Nos asomamos brevemente a un despacho donde un formidable escritorio de roble dominaba con su presencia. Tras él, las estanterías apiladas de libros andrajosos silbaban su abandono. El dormitorio revelaba un suelo cóncavo. Estábamos a punto de girar hacia una habitación a la izquierda, cuando reparé en una puerta cerrada al final del pasillo. Lo que me llamó la atención fue la forma en que se erguía. Una puerta sencilla y robusta que me invitaba a acercarme, girar el pomo y descubrir los secretos de su interior. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Nicole le dirigió una mirada indiferente. Llegaremos a eso más tarde. Vamos. No podía apartar la mirada de la puerta. Una fuerza gravitatoria tiraba de mi conciencia hacia ella, tocando las cuerdas de la curiosidad en mi cabeza. Los ángulos de mi visión se estrecharon, hiperfocalizados en aquella puerta, y de algún modo, sentí que me acercaba a ella, tan cerca que podía ver el pomo redondo, podía sentir su frío en mi mano. Podía sentir la resistencia que ofrecía al girarlo. Chris. La voz de James devolvió mi atención al mundo real. Seguía clavado en el sitio donde me había quedado, junto a la habitación vacía. Ignorando la puerta cerrada al final del pasillo, entramos en la habitación vacía, pero a un nivel vagamente consciente, podía oír la puerta llamándome. Botellas y latas de cerveza, paquetes de cigarrillos aplastados y envoltorios de caramelos ensuciaban el suelo. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La casa estaba rodeada de hierba alta. Por lo que pude ver desde las otras ventanas, no había una buena forma de acercarse a la propiedad. Eso,
unido al hecho de que la casa estaba en medio del bosque, la convertía en un refugio perfecto para adolescentes rebeldes. Vale, no voy a mentir. Esto es bastante guay, dije. ¿Verdad?, preguntó Nicole. A menudo venimos aquí a relajarnos después de clase, dijo James. ¿De quién es esta casa? James se encogió de hombros. ¿Quién coño sabe? Lleva aquí más tiempo que nosotros. Me giré para observar la habitación. Había una Polaroid pegada a la pared. Curiosa, la inspeccioné. Un joven con la lengua afuera sujetaba con un brazo a Nicole y con el otro a James, que presumiblemente sostenía la cámara para hacerles una foto. Nicole se reía, atraída por el abrazo del hombre. ¿Es él?, le pregunté. Sí. En la voz de Nicole había un tono sombrío. Es Andrew. Los dedos de la mano que tenía alrededor de Nicole estaban adornados con anillos chillones. Noté una calavera en su dedo anular. El resto eran indiscernibles. Era un momento eterno que nunca se repetiría. Tres amigos, ajenos al pasado o al futuro, viviendo el momento por el subidón de dopamina que les proporcionaba la presencia del otro. Al ver la foto me entristecí por Nicole y James. Todavía había demasiadas cosas no dichas sobre Andrew, cosas que no estaban dispuestos a compartir. El abatimiento que había aparecido de repente en el aire aludía a ello. Entonces, la casa. ¿Dijiste que nadie más la conoce?, pregunté. Nicole negó con la cabeza. No, y hablando de eso, ahora que sí lo sabes, significa que eres parte de nuestra pandilla, te guste o no. Antes de que el calor de la bienvenida pudiera acurrucarse bien contra mi pecho, James dijo, y formar parte de nuestra pandilla significa que tienes que seguir unas cuantas reglas estrictas. Ambos me miraban fijamente, esperando mi aprobación para poder recitar los términos y condiciones. Asentí una vez. Regla número 1, nunca le cuentes a nadie sobre este lugar. Nunca, dijo James. Puedes venir aquí todo lo que quieras con nosotros o solo, pero nunca jamás se lo enseñes a nadie. ¿Por qué? Porque se correrá la voz, y eso significa que toda la casa se volverá como esta habitación, señaló la basura. Me parece justo, dije. Eso me lleva a la segunda regla, dijo James. Esta es la sala de estar. Nada de basura en el resto de la casa. ¿Entendido? Otro asentimiento. De acuerdo. Y regla número 3. Hizo una pausa, me sondeó con la mirada. Mis ojos pasaron de James a Nicole. Ambos tenían las caras más afligidas. ¿Qué?, pregunté. Nunca abrimos esa puerta, dijo James. El tono ya no me hizo pensar que estaban jugando conmigo. Dejé escapar una risita, pero fue seca, poco convincente. ¿No se rieron? ¿Lo decís en serio?, pregunté. Sí, dijo Nicole, confirmando la regla de James. Nunca abrimos esa puerta. ¿Por qué? Simplemente no lo hacemos. ¿Qué hay detrás? No lo sabemos. Ha estado cerrada desde que Andrew la encontró. Fue él quien puso la norma. Nosotros solo seguimos las leyes originales. Me rasqué la cabeza. ¿No crees que podría haber estado jugando contigo? Intenté arrancarles una carcajada. No funcionó, porque no había nada humorístico en esta situación, aparentemente. Hablamos en serio, Chris, dijo Nicole, que se había mostrado amistosa todo este tiempo, confirmando que, efectivamente, esto iba en serio. Esa es la regla más importante. Podemos tolerar romper las reglas 1 y 2 en algunos casos raros, pero 3 te conseguirá una prohibición instantánea de este lugar, permanentemente, añadió James. No entendía que venía tanto alboroto, ni me importó demasiado en ese momento, porque el misterio de la puerta quedó eclipsado por la emoción de encontrar un túnel subterráneo que conducía a una casa abandonada en medio del bosque. De acuerdo. Trato hecho, dije, porque no abrir la puerta era un pequeño precio a pagar para estar en el club de Nicole y James. Durante los meses siguientes, me adapté a mi vida en Woodbury. Empecé a ir al colegio, conocí a algunos amigos, pero sobre todo salía con James y Nicole. Todos los días, después de clase, íbamos a la casa y nos quedábamos allí, a veces hasta bien entrada la noche. La casa respiraba un aura diferente con la caída de la noche. El exterior crecía en volumen, pero la casa en sí parecía sumirse en el letargo. Por momentos, me parecía mal hablar demasiado alto para no perturbar el silencio que impregnaba el aire.
Otras veces, sentía que podíamos gritar a pleno pulmón y nadie se molestaría en callarnos. Esa libertad desenfrenada era refrescante para alguien que vivía bajo la tiranía de sus padres. Solo una cosa permanecía constante y sin cambios en la casa. La puerta al final del pasillo se mantenía inamovible, un objeto inanimado que fluctuaba con extraña sensibilidad en momentos de absoluto silencio. Mientras estábamos dentro de la casa, nos divertíamos, y entonces, de la nada, el ánimo parecía decaer de la nada, solo durante un segundo, siempre solo un segundo, suficiente para que los tres compartiéramos una mirada silenciosa, pero sin llegar a expresar lo que significaba aquella viscosidad en el aire. En esos momentos, mi mente era atraída inadvertidamente hacia la puerta con una curiosidad irrefrenable. Una voz insistente racionalizaba por qué estaba bien abrir la puerta, que allí no había nada, que estábamos elevando nuestra propia tentación y dando a aquella habitación más poder del que tenía. Pero entonces ese presentimiento desaparecía tan rápido como había llegado, y volvíamos a hablar y a reír. Aprendí mucho sobre mis amigos. El padre de James quería que se hiciera cargo de su taller de reparación de coches, pero a él no le interesaban los coches. Quería ser desarrollador de videojuegos algún día. La gente va a trabajar a distancia en el futuro, repetía. Todos vamos a tener ordenadores en casa, dijo. Nicole y yo nos divertimos mucho reprendiéndole por eso. Cuando Nicole se sinceró, me di cuenta de que era mucho más que la máscara jovial que se ponía en la cara. Venía de una familia con problemas. Su madre la abandonó cuando era pequeña y su padre apenas le prestaba atención, a menos que necesitara que le trajera una cerveza. Para ella, el hogar era un infierno, así que buscaba una vía de escape en la escuela y en la casa abandonada. La casa era el único lugar donde podía ser ella misma, decía. A menudo mencionaba a Andrew. Había una especie de melancolía en sus palabras, pero también cariño. A veces hablaba muy bien de él, una descripción embalsamada que no podía ser cierta. Otras veces, el rencor subyacente hacia su desaparición se hacía evidente. Nunca pregunté si ambos habían sido algo más que amigos. Simplemente sumé 2 más 2. Al fin y al cabo, la gente no revela la mayor parte de sí misma a través de sus historias. Lo revelan entre líneas de frases aparentemente inocentes, y a veces, cuando no sabía que yo la miraba, adoptaba esa mirada pensativa cuando observaba la foto de grupo en la pared, como si se esforzara por recordar algo del pasado, algo que arrojara luz sobre un misterio que seguía atormentando su mente, o tal vez, simplemente estaba rememorando los buenos tiempos con un agridulce abatimiento. En cualquier caso, esas cicatrices la hacían más bella a mis ojos. Me hizo ver más allá de la belleza superficial, más allá del caparazón osificado que había erigido a su alrededor, y me hizo apreciarla más por lo que era. Toda la vida se nos dice que busquemos la perfección, pero en realidad son los defectos los que nos hacen bellos. Esas imperfecciones cuentan la historia de nuestra resistencia ante la adversidad. Cada imperfección es un testimonio de nuestra fortaleza, una grieta de la que puede florecer algo hermoso. Lo recuerdo claramente. Fue una fría noche de septiembre cuando todo cambió. Lo recuerdo porque fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz antes de que mi inocencia fuera irrevocablemente despojada. Nicole, James y yo habíamos estado relajándonos en la habitación destinada a la basura, tal y como habíamos estado haciendo durante los últimos meses. Habíamos bebido un poco más de lo previsto. Yo no estaba borracho, pero ya no podía convencer a mis padres de que estaba sobrio. Con eso en mente, pensé que podría hacer un esfuerzo adicional. No recuerdo qué conversaciones teníamos. Eso es lo que más me molesta. Durante los últimos 20 años, he intentado recordar para recuperar algo de la inocencia que había perdido, pero no lo conseguía. La gente suele recordar los finales con más viveza, ¿no? ¿Por qué no podía recordarlo? Porque ese no era mi final. Estaba a punto de llegar. No recuerdo de que nos habíamos estado riendo, pero lo que sí recuerdo es a Nicole deteniéndose, como si se le acabara de ocurrir un pensamiento extraño. Echo de menos a Andrew, dijo. Tanto James como yo nos quedamos callados, porque ambos sabíamos que habíamos alcanzado un nuevo hito en nuestra amistad con Nicole. Ella nunca se había atrevido a expresar sus emociones hacia Andrew hasta entonces, a abrirse sobre la cicatriz que obviamente no se había curado incluso después de todo este tiempo. Pero el alcohol debía de haberle soltado la lengua. A los humanos no nos gustan los misterios. Necesitamos creer que hay una razón para todo en la vida.
que Dios es cruel, que el universo tiene un plan para nosotros, que es la suerte, el destino, cualquier cosa menos la infinidad de signos de interrogación que se ciernen a millones de años luz de distancia y, sin embargo, permanecen en la vecindad para que nos preguntemos. Yo también, dijo James, ¿por qué? ¿Qué más había que decir? Bajé la mirada hacia la botella de cerveza que tenía en la mano y la hice girar distraídamente. El resto del líquido chapoteó en su interior. Cuando levanté la vista hacia Nicole, su mirada estaba clavada en la foto de la pared. Debió de darse cuenta de que la miraba, porque enderezó la espalda y se desentendió de todo con una sonrisa. Lo siento. No quería estropear el ambiente, dijo. No, no lo hiciste, dijimos James y yo, pero dudo que Nicole nos oyera convincentes. Los ojos de Nicole pedían una caricia cálida, un hombro sobre el que llorar. Quería acercarme a ella, estrecharla en un fuerte abrazo, acariciarle la espalda, decirle que todo iba a salir bien. Pero no podía saberlo, ¿verdad? Mientras yo sopesaba si debía atreverme a consolarla, ella se levantó de un salto. Voy al baño. Ahora vuelvo. El momento había pasado. Podría equivocarme, pero me pareció detectar un brillo en sus ojos. Antes de que pudiera verla mejor, salió corriendo de la habitación con pasos de estampida. James y yo nos quedamos en silencio. Después, yo también me excusé para ir al baño. Todavía no recuerdo si mi intención era ir a por Nicole o al baño. Me gusta pensar que era lo primero. Así es más fácil lidiar con mi cobardía. Al salir al pasillo, sentí esa vergüenza ardiente tan familiar que me había envuelto el primer día cuando conocí a Nicole y a James. Algo me gritaba que fuera tras ella, que me acercara a ella como quería, y quizás si lo hubiera hecho, todo en mi vida habría sido diferente. Pero esa voz fue rápidamente ahogada por algo que burbujeaba desde las profundidades más bajas de mi conciencia hasta un punto de ebullición. Mi mirada se dirigió inexplicablemente hacia la puerta que había al final del pasillo. Intenté apartar la mirada, pero fue una lucha inútil contra las corrientes del río. Tal vez fuera el alcohol lo que había mermado mi fuerza de voluntad. Tal vez estaba harto de la curiosidad. Lo único que sabía era que mis pies se movían solos hacia la puerta. Cada paso que daba era como hundirme más y más en un fango del que no podría salir. Era lo más cerca que había estado de la puerta, y lo más lejos de la seguridad. De alguna manera lo sabía a un nivel inconsciente, pero mi cuerpo no hacía nada para evitarlo. Luego, estaba frente a la puerta, mirando el pomo de latón, con la mano flotando lánguidamente frente a él. Entonces, mis dedos se cerraron en torno a él. Algo dentro de mí gritó, pero una vez más fui incapaz de detenerlo. Y entonces, con un movimiento que pareció durar una eternidad, giré el pomo. Y giré, y giré. Detrás de mí, oí un grito. Era James diciéndome que me aleje. Para entonces, la puerta se balanceaba hacia adentro. Un chirrido que tal vez no se había oído en décadas reveló la oscuridad más allá del umbral. Un repiqueteo de pasos llegó hasta mí. Antes de darme cuenta de lo que pasaba, unas manos firmes me agarraron por los hombros, sacudiéndome violentamente. Registré vagamente a James gritando tan fuerte que me salpicó la cara. Pero no oí nada de lo que dijo. No podía apartar los ojos de la habitación oscura, porque algo allí me había llamado la atención. Un sonido efervescente que hizo que James se callara. Un arrastrar de pies. Un gemido, un gemido. Era un sonido parecido a las aguas residuales, algo que provendría de alguien con un tubo metido en la garganta. Al ruido solitario se le unió una orquesta de sonidos similares, creciendo desde la oscuridad hasta un crescendo. Debí de retroceder ante la puerta, porque de repente me di cuenta de que estaba más lejos de ella que James. Me quedé mirando sin pestañear la oscuridad, esperando a que la fuente del ruido saliera a la luz. Y entonces lo hizo. Del turbio abismo surgió una mano masculina, de dedos gruesos y antebrazo cubierto de vello áspero. Se agarró al borde del marco de la puerta, con los dedos tensos hasta que las puntas se volvieron blancas. Luego otra mano, esta cerca del fondo, y luego, mi mente luchaba por comprender el abyecto horror que se desplegaba ante mí. Una tensa pared de piel llenaba el marco de la puerta, presionaba contra él, ocupando toda su longitud. Innumerables ojos se lanzaban en todas direcciones, sin detenerse nunca, explorando vorazmente el espacio más allá de su confinamiento. Las bocas, retorcidas en todas las direcciones imaginables, horizontales, verticales, inclinadas, se movían como peces fuera del agua, sin pronunciar palabra alguna,
emitiendo únicamente aquellos espantosos sonidos de agonía. Las manos tanteaban el aire, los dedos se contraían y se extendían con demasiada rigidez, como articulaciones que no se hubieran utilizado en mucho tiempo. La carnosa abominación no cabía por la puerta, pero aún así persistía. Las manos tiraban de su colosal forma en vano. Todo el tiempo, James estaba allí de pie, mirando con asombro. El pánico que había estado inflando mi pecho por fin se desató y solté un grito a pleno pulmón. James. Para entonces, ya era demasiado tarde. Una mano que parecía agitarse en el aire sin ningún propósito agarró a James por la muñeca. Sus ojos se abrieron de par en par justo a tiempo cuando unos dedos lo manoseaban, tirando de su pelo, de su camisa, de sus tobillos. No gritó, ni siquiera cuando las manos le empujaron contra la pared de carne y hueso. Sus hombros se crisparon en un esfuerzo inútil por liberarse del agarre, pero fue inútil. Abrió la boca y los músculos del cuello se tensaron con un grito que fue ahogado por los gemidos que ahora llenaban todo el pasillo. En un último intento desesperado, los ojos de James se clavaron en los míos, una súplica silenciosa de ayuda. Por favor, Dios, ayuda. Pero incluso mientras contemplaba entre el acto de heroísmo y la huida, aquella cosa aborrecible se derramaba, formándose alrededor del marco de la puerta y la pared. No podía soportar mirar la expresión de James de miedo absoluto mezclado con juicio. Era demasiado para mí. Giré sobre mis talones y me lancé a la carrera. Bajé las escaleras saltando de dos en dos, casi tropezando por el camino. Al final, choqué con Nicole. ¿Qué pasa?, me preguntó. Tenemos que irnos. Creo que conseguí decirlo, o al menos lo intenté. Lo más probable es que las palabras que salieron de mi boca fueran una sarta de sonidos cavernícolas. Entrecerró los ojos y miró hacia arriba. ¿Dónde está James? Pude ver la intención en sus ojos. Antes de que diera un paso hacia arriba, la agarré por la muñeca. No, 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 no lo hagas. No vayas allí. Tenemos que... Se oyó un gemido al final de la escalera. Demasiado cerca. Demasiado rápido. Nicole me miró con expresión inquisitiva y luego se levantó. Soltó la mano de un tirón y corrió escaleras arriba, gritando el nombre de James. Se detuvo a pocos pasos de llegar al piso superior, sin fuerzas para luchar. Desde aquí, podía ver la forma de aquella cosa, hinchándose con cada pulso, devorando el espacio de la casa. Nunca sabría lo que pasó por la mente de Nicole mientras miraba aquellas manos que se acercaban a ella. Incredulidad. Horror. Para cuando salió de su estupor, la cosa estaba cerca. Demasiado cerca. Nicole gritó, giró sobre sí misma, pero no dio más de un paso antes de caer de bruces por las escaleras. Una mano se aferró a su tobillo, otra a su pantorrilla. Por un momento, se quedó aturdida, pero cuando se dio cuenta de lo que pasaba, lanzó un grito agudo. No importó que arañara los escalones. No importó que llorara y gritara por favor una y otra vez mientras la carne la abrazaba maternalmente. No importaba que me mirara con los mismos ojos suplicantes que James. Al final, fui un cobarde. Corrí a la habitación con la escotilla. La abrí de un tirón. Empecé a bajar por la escalera y cerré la entrada por encima de mí justo a tiempo para ver cómo se apagaba la luz indeterminada de la escalera, seguida de un grito, femenino pero amortiguado. El sonido de una persona con arcadas. Un sonido familiar que me perseguiría durante muchas noches en los años venideros. Bajé la escalera demasiado rápido y acabé resbalando y cayendo por los últimos peldaños. Si me hice daño, la adrenalina que se vertió en mi torrente sanguíneo como cemento líquido me impidió sentirlo. Avancé a trompicones por el oscuro túnel, ciego, desorientado, con el eco de mi respiración jadeante. Aquella cosa estaba justo encima de mí, podía sentirla. No podía verla, pero ella sí podía verme a mí. Incluso a través de las paredes, podía sentir esos numerosos ojos clavándose en mí, siguiéndome vorazmente. No me detuve cuando llegué al otro lado del túnel. No me detuve cuando salí justo a tiempo para oír un grito distante y sinuoso que se arrastraba desde el otro extremo del túnel hasta mí. Solo cuando sentí que me ardían los pulmones y tenía las piernas llenas de plomo, y cuando la bilis ácida me subió por la garganta, me detuve. Me apoyé en las rodillas y vomité 2 proyectiles de vómito, con las rodillas amenazando con doblarse bajo mi peso. Para entonces, ya no podía sentir aquella cosa de la casa. El resto del camino lo hice a trompicones. Mi madre estaba en el salón, despierta y dispuesta a echarme la bronca.
No tardó mucho en darse cuenta de que algo iba mal y, para entonces, yo ya había roto a llorar. Llamaron a la policía. No consiguieron sacarme mucha coherencia, solo el lugar que les indiqué. Menos de una hora después, volvieron para informarme de que el túnel al que me refería se había derrumbado por completo, haciendo imposible atravesarlo. Parecía que llevaba así un buen rato. Según ellos, no había ninguna casa en el bosque cerca de Woodbury. Fui el principal sospechoso durante un tiempo, pero al no haber pruebas suficientes para condenarme, quedé libre y mis historias fueron descartadas como los desvaríos de un adolescente trastornado. Para entonces, Woodbury estaba envuelto en un velo negro. El rescate se había convertido en una recuperación de cadáveres y finalmente cesó por completo. La alegría en las calles había desaparecido. Se erigieron monumentos y homenajes por todo Woodbury, y los rostros inquietantemente felices de Nicole y James me miraban allá donde iba. Me convertí en la oveja negra del pueblo. Todos me miraban con ojos de odio, pero en realidad nunca decían nada en voz alta. Ese carácter insinuante me estaba volviendo loco. A veces, deseaba que salieran y me señalaran con el dedo, me dieran un puñetazo en la cara, me llamaran asesino, porque eso es lo que soy. No importaba que yo no diera el golpe mortal, mis padres tampoco se libraron del rechazo. Poco después, volvimos a Portland con el rabo entre las piernas. En lo que respecta a la gente de Woodbury, adiós. Mis padres nunca me miraron de la misma manera. Intentaron creerme, de verdad, pero la mente humana puede doblarse para adaptarse a lo ilógico solo hasta cierto punto. Si no me miraban como si fuera un criminal, había lástima en sus ojos. No sé qué odiaba más. Años más tarde, probé varios métodos de terapia para llegar al fondo de lo ocurrido aquella noche, sin ningún resultado real. Nadie podía resolver mi problema porque nadie me creía. Los medicamentos no me ayudaron, y las miradas que me dirigieron tanto los expertos como las personas con las que intenté entablar amistad me ayudaron a aprender que era mejor no abrirme en absoluto sobre mi trauma. Desde entonces, no he vuelto a mirar una puerta de la misma manera. Por mucho que intente olvidar, esa noche me persigue allá donde voy, un sutil recordatorio que invoca todos los recuerdos, obligándome a revivirlos de nuevo, a veces con una viveza aterradora. Últimamente lo oigo mucho, en las horas más tranquilas, justo antes de dormirme. Ese sonido torturador que me despierta entre sudores fríos. A veces es un gemido. A veces, es un grito agonizantemente familiar empujado al primer plano de la masa carnosa, un gesto burlón para recordarme mi cobardía. A veces, es un conglomerado de voces, todas gritando en su propio sufrimiento individual. Lo que sea que estaba atrapado en esa casa finalmente me ha alcanzado. Esa noche huí. He estado corriendo desde entonces. Pero estoy cansado de correr. Nicole y James vienen a por mí, y puedo sentir su irrefrenable ansia de venganza, alimentada por el odio colosal de los incontables cuerpos atrapados en la amalgama. A veces, mientras sueño, puedo ver ese muro de piel. Abarca el mundo entero, me rodea en todas direcciones. Los rostros de Nicole y James están en esa arquitectura de carne. Están estirados hasta extremos imposibles, mirándome fijamente, gritándome con la angustia de las personas que sufren durante una eternidad. Las manos se extienden hacia mí, arañando el aire hambrientas en busca de su próxima presa. Justo antes de que los dedos rocen mi cara y me despierte, veo lo que vi aquella noche en la casa justo antes de cerrar la escotilla. Un atisbo de un anillo con forma de calavera que se clava en el dedo constreñido. Puede que ahora estén juntos, en una especie de unísono retorcido. Tal vez se han convertido en uno. Quizás sea la única forma de que me acepten.